Las fiestas bíblicas, fiestas judías. Leemos en las Escrituras, Levítico 23:4, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las convocatorias santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Tres eran las grandes fiestas o convocatorias anuales prescritas por Dios y que deberían ser guardadas obligatoriamente por todo el pueblo de Dios. Deuteronomio 16:17 encontramos que dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé tu Dios en el lugar elegido por él. En las fiestas de los ácimos, que es la cosecha de la cebada, en la fiesta de las semanas, que es la cosecha de trigo, y en la fiesta de los tabernáculos o Sucot, cosecha de los árboles frutales, y no se presentarán con las manos vacías. Junto a estas tres fiestas, Dios ordena en Levítico capítulo 23 a través de Moisés un total de 7 fiestas denominadas las fiestas santas del Señor a celebrarse a lo largo del año. Las fiestas solemnes son 7, a saber, la Pascua o la Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura o ácimos, Hamatzot o Matzah, la fiesta de las primicias o primeros frutos, Bikurim, la fiesta de las semanas o Pentecostés, o sea, Shavuot, la fiesta de las trompetas, conocida como Rosh Hashanah, las fiestas del perdón, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levíticos 23:4. En Éxodo 13:8 dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Yahvé hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Veremos entonces que todas las fiestas marcan cada una un aspecto del plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesús. Antes de comenzar, demos un paseo por el tabernáculo de Moisés, que era el lugar de la convocatoria del pueblo para celebrar los sacrificios que requería cada una de las fiestas. Ahí vemos el altar de los sacrificios con sus 4 cuernos, donde se untaba con sangre, las herramientas que se ocupaban para el sacrificio. Ahí está el tabernáculo del Señor, y lo que está, todo ese sitio es lo que sería el atrio exterior, que se ponía en esta especie de cortinas y marcaba este lugar que era un lugar santo. Ahí encontramos el lavatorio o la fuente de agua, que era para las purificaciones del sacerdote para poder entrar al lugar santo y de hecho para hacer el sacrificio. Allí estas son las cortinas, la entrada al lugar santo, que solo entraba el sacerdocio, y ahí estamos en el lugar santo. Ahí vemos el candelabro de 7 brazos, o menorá, que es un gran símbolo del pueblo judío, que también va a representar cada una de las 7 fiestas. La mesa de los panes de la proposición,
encontramos también, era parte del culto. Y luego el altar donde se quemaba incienso, de nuevo con 4 cuernos, que está representando también la autoridad, para que fuera un humo agradable al Señor. De ahí entramos, detrás de estas cortinas, llegamos al lugar santísimo, el santo de los santos, es donde estaba el arca de la alianza, que según la descripción era un arca, un cofre, un baúl, digamos, que estaba encima de él un par de querubines, y adentro de él encontramos las tablas de la ley, la vara de Aarón y una copa con el maná del desierto. Pues esta es una vista panorámica de lo que era el tabernáculo del Señor en el desierto. Bueno, ¿cuál es el propósito de estas fiestas? En parte eran fiestas que tenían que ver con la agricultura, una manera de dar acción de gracias al Señor. Era una convocatoria de Dios a su pueblo a modo de un ensayo. Fíjense qué interesante, a modo de un ensayo. Era la conmemoración de las grandes obras que Dios había hecho entre los israelitas. Era un celebrar. Era un dar, sacrificar, preparar al pueblo para el plan de salvación, anunciar el Mesías. Las fiestas son parte de lo que sería el reloj de Dios, pero además tienen un significado profético y simbólico de la futura redención divina. Por lo mismo son el reloj de Dios. Es importante recordar que como una unidad completa, las fiestas nos enseñan y nos revelan acerca del plan completo de Dios. Sin embargo, cada una enfoca un tema específico de su plan. Todas son un conjunto ordenado y forman una unidad, pero cada una de ellas nos van planteando parte del plan de Dios. En Colosenses 2, 16, 17 dice: nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es Cristo. O sea que todo esto es sombra de lo que ha de venir. Las fiestas celebran todo lo que dijimos, pero sobre todo es sombra de lo que ha de venir, ¿no? Pero el cuerpo es de Cristo. Veamos estas fiestas en forma esquemática a lo largo del año. Las fiestas judías. Tenemos estas fiestas bíblicas, en primer lugar las fiestas de primavera y luego las fiestas de otoño. Dentro de las fiestas de primavera encontramos la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, y luego las fiestas de otoño, que comenzaría con las trompetas, Día de la Expiación, y por último la fiesta de los tabernáculos. Veamos cómo se ubican en el calendario hebreo. Aquí tenemos un esquema del calendario hebreo con los nombres de los años, de los meses, y más o menos cómo son en relación a los meses del calendario gregoriano que nosotros tenemos. Así empezamos el primer mes del año, Nisan o Aviv, se encuentra en medio de los meses de marzo y abril. Iyar, digamos, sería el segundo mes, entre abril y mayo. Sivan, entre mayo y junio, y estos van siendo los meses de la primavera. Y así nos encontramos con los meses del verano, con los meses del otoño, con los meses del invierno. Así es que en la primavera es donde vemos las primeras fiestas, las primeras 3, bueno, las primeras 4 con la fiesta de Pentecostés, que es ya saliendo el verano, la primavera prácticamente es comenzando el verano que tenemos la fiesta de Pentecostés, pero vamos a llamar a la fiesta de primavera.
Y luego en el otoño entramos ya con la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, la fiesta de tabernáculos. Hay otras fiestas más, dos fiestas más, que es la fiesta de las luces, Hanukkah, y la fiesta del gozo, Purim. Pero estas son fiestas nacionales posteriores y no están especificadas en el Antiguo Testamento como fiestas ordenadas por Dios, pero sí son parte de las fiestas que celebra el pueblo judío. Las fiestas de primavera las vamos a analizar las fiestas en general las vamos a analizar en dos grupos, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. La fiesta de primavera, pues ya dijimos, la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Sus nombres hebreos son Pesaj, Hamasot, Bikurim y Shavuot o Hashavuot. Este es un ejemplo de estas primeras tres fiestas, de cómo están estructuradas y cómo son las fechas, cómo se celebra, ¿no? El 14 de Aviv o de Nisan, que es el primer mes, es donde se celebra la Pascua. La Pascua se celebra el 14. Pero el 15 se comienza a celebrar la fiesta que se llama los panes sin levadura. Entonces, esa fiesta dura 7 días. Digamos, si comienza el 15, es del 15 al 21. Entonces, durante esa semana se tiene celebración de los panes sin levadura. Y luego, en este mismo periodo, encontramos la tercera fiesta importante que se llama la fiesta de las primicias. Ahora, esta fiesta se celebra el siguiente día de del Shabbat, del primer Shabbat dentro de después de la Pascua. O sea, el primer Shabbat después de la Pascua se cuenta al siguiente día la celebración de las primicias. O sea que primicias siempre va a ser un día domingo. O vamos a decir, básicamente la celebración de las primicias va a ser el primer domingo después de la Pascua. Esto es como está especificado. Ahora, la Pascua, independiente de cuándo sea, qué día de la semana cae, se celebra como un Shabbat. A esta celebración realmente le llaman Shabbatón, que es un día grande, es un día de descanso grande. Entonces, la Pascua es Shabbatón. El primer día de panes y levaduras y el último día de panes y levaduras también es día de descanso y ambos son Shabbatón. En el séptimo día de la semana, que sería un Shabbat, pues es un Shabbat, pero es día de descanso siempre, pero no es Shabbatón. Y el día de las primicias también es día de descanso y por lo tanto se llama un Shabbatón. Es una fiesta especial, extraordinaria. Entonces así más o menos es como se va fijando las primicias. Esto es importante verlo así y entenderlo. Que cuando va a caer las primicias, va a caer el primer día de la semana. Veamos la Pascua, las primeras dos fiestas, la Pascua y los panes sin levadura. La Pascua. Esto lo encontramos en Éxodo 12, 1, 28, 43, 51, 23, 15, Levítico 23, 5, 8, Números 18, 16, 25, Deuteronomio 16, 1, 8. La Pascua se celebra para conmemorar el rescate de Egipto. Se festeja el 14 de Nisan. El día de Pascua fue cuando sacrificaron el cordero. La Pascua tenía más que ver sobre todo con la parte nómada y el pan sin levadura tenía que ver con el granjero, ¿no? Que son dos tipos de personajes que se encuentran en el contexto de las escrituras. Pero aquí se juntan ambas fiestas, ¿no? El nómada del desierto y que tiene su centralidad en la Pascua y el granjero que celebra el pan sin levadura. Somos dos grandes grupos que se unen en sus fiestas, que festejan a Dios y ambas tienen un sentido único, que lo veremos más adelante. Ahora,
A continuación veremos cómo la primera de las fiestas, la Pascua, se cumplió totalmente en Jesucristo. El calendario bíblico comienza con el mes de la primavera, Aviv. Ver Éxodo 12:2. La Pascua se celebra en la noche del día 14 de ese primer mes y en la misma es sacrificado el cordero. En Éxodo 12, Dios le dio a Moisés detalladas indicaciones de cómo tenía que hacerse todo esa noche en la cual el Señor habría de pasar por Egipto. Por eso la Pascua celebra la liberación de la esclavitud de Egipto. El nombre de la fiesta en hebreo es Pesach o Pesaj. Quiere decir pasar más allá y proviene de las instrucciones dadas por Dios a Moisés para que recordaran que Dios cumple sus promesas. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor tu Dios, o yo soy Yahvé, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Yahvé. Éxodo 6:6-8. Entonces Dios mandó a través de Moisés que cada familia israelita, fíjense qué interesante, apartara el día 10 del primer mes, que es Aviv o Nisan, un cordero macho de un año sin defecto, ya fuera de oveja o de cabra, ¿no? Éxodo 12:3-6 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres y un cordero por familia. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dios también mandó, y tomarán de la sangre del cordero que van a sacrificar, ¿no? Y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Éxodo 12:7-8. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé el Señor. Éxodo 12:12. Entonces, para nosotros, y lo que vemos aquí que se va cumpliendo, es que este cordero que se ve narrado en el Éxodo y que es parte de esta fiesta de la Pascua, que hemos dicho es una sombra de lo que ha de venir, pues Jesús es ese cordero, es ese cordero que se señala. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, encontramos aquí algo tan interesante como es que el sacrificio de Jesús sucedió exactamente a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. En Juan 19:1 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro. Entonces, fíjense la hora. Juan 19:14, la Pascua, dice, se preparaba el 14 de Nisan. Ahora,
Las autoridades querían evitar que Jesús muriera el día de la Pascua. Entonces, porque estaban preparándose para la celebración. Entonces, el apuro con el cual se llevó a cabo el procesamiento y la sentencia muestra cómo se quiso terminar cuanto antes con el asunto por la inminente fiesta. Entonces, tras una larga noche para las autoridades, la cuestión estuvo resuelta a las 9 de la mañana. Miren que la hora es importante, a las 9 de la mañana. Jesús estuvo clavado en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, momento en el cual murió. La tradición judía dice que a las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio de los corderos de la Pascua, sacrificio que solo se podía llevar a cabo en el templo, porque la sangre debía de ser puesta sobre el altar. Y como había miles de animales para sacrificar, debía de comenzar a las 3 de la tarde. Y las 3 de la tarde era la hora en que Jesús, el Cordero de Dios, estaba muriendo. Entonces la precisión del cumplimiento de Jesucristo es tan sorprendente que parecería que Dios le quisiera mostrar una vez más a su pueblo Israel: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas señales fueron para todos. Fíjense, hubo tinieblas por 3 horas sobre la tierra, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y entonces, cuando Jesús murió, la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó. Y se rasgó de arriba hacia abajo, justo a la hora en la cual el templo se comenzaban los sacrificios de los corderos pascuales. Y bueno, la Pascua se celebra con una comida llamada el Seder de Pesaj. Demos un vistazo rápido a esta celebración que está llena de todos estos signos, bueno, para comenzar, el Seder de Pesaj es una rica comida y rica en simbología pascual. Ven ahí lo que se logra ver, el huevo, se logra ver el hueso. Vemos ahí las hierbas amargas, vemos esta mezcla que lleva manzana y otras cosas muy sabrosas. Vamos a ver cómo se describe todo esto. El plato de ceder judío está estructurado de esta manera. Este es el plato ritual y tiene esos elementos. No puede faltar, aparte de las velas, las copas, etc. Veamos un poco cómo está estructurado este plato. El plato lleva el maror, el sroá, el charoset, el chaseret, las carpas y el betzó. El maror, hierba amarga con rábano, también podría ser lechuga, que simbolizaban la amargura de la esclavitud de Egipto. El seroá, que era el hueso de pierna, que simboliza el cordero de la Pascua bíblica. Era importante también ese hueso, ¿no? Acuérdese que era un hueso de pierna y no se debía quebrar. Al igual que Jesús, que es el cordero, no se le fue quebrado ningún hueso. Charoset es una mezcla de manzana, nuez, especia y vino que simboliza el mortero usado por los hebreos para construir las estructuras egipcias. Es dulce porque Dios es bondadoso, que hizo la esclavitud más soportable. Un poco va reflejando todo esto, ¿no? Los que han participado de la Pascua saben que este charoset es una comida, es como un postre muy rico. El chaseret, que sería las verduras amargas junto con el maror. Las carpas, que verdura, generalmente perejil, que se mete en agua durante la cena, representan las lágrimas derramadas durante la esclavitud egipcia. Hisopo también era metido en la sangre del cordero de la Pascua y usado para golpear el marco o para manchar el marco de la puerta, para evitar la plaga de la muerte de los primogénitos. Y por último tenemos el beitzó o beitzá, que es el huevo asado,
que simboliza el sacrificio festivo de los tiempos bíblicos. En la Pascua, el sacrificio del Cordero de Pascua. El sacrificio del Cordero de Pascua. El huevo representa el lamento, quizá por la pérdida del templo, ¿no? Esto hay que tener presente que este huevo no tiene nada que ver con el huevo del conejo de Pascua. El conejo de Pascua es una cosa que no tiene que ver con esto, pero es una especie de sincretismo. Esta es una mesa típica de la Pascua hoy en día, de cómo celebran la Pascua los judíos. Está llena de todos esos elementos. Una copia del ceder para las oraciones, un paño con bolsitas para poner el aficomen, una bolsa, el número 3 nos habla de una bolsa de tela con los 3 compartimientos para el masón, una copa de agua para beber, y tenemos una copa de agua para beber, un recipiente de agua para la ceremonia de lavado de las manos, porque se hace también el lavado de las manos, así como en las misas. Un recipiente de agua, pero salada, que sirve para el ceremonial de la comida. Servilleta o toalla, una botella de vino con jugo de uva, el plato propiamente del ceder, es un plato con charoset, sería aquí, y 4 copas y hasta 5, ¿no? 4 copas y hasta 5 con la copa de Elías. 2 candelas blancas, un recipiente con hierbas amargas y una mesa con un sitio para Elías que está allá atrás. Muchas veces se pone una mesa o se pone una silla extra que es parte de la celebración, que es opcional también. El aficomen. Este es un postre que es el pan sin levadura. La parte de la matzá o matzó que fue partida antes, o sea, al principio de la ceremonia se hace lo que llamamos la fracción del pan, se quiebra y una parte es escondida en una bolsa y dentro de la casa se esconde, se deja en esa bolsita escondida en alguna parte que nadie sabe, ¿no? Porque al terminar la comida, los niños que están en casa van a buscar dónde está esa porción, le llaman el aficomen. Entonces, al encontrarla, pues hay un premio. Bueno, el premio un poco es el postre, pero también es la costumbre que los padres les dan un premio a los niños al que encuentre el aficomen. Entonces, ahora, para nosotros hay una reflexión que sería al encontrar el aficomen hay un premio porque él ha encontrado el Mesías. Y ese Mesías es el que para nosotros los católicos está presente en cuerpo y sangre en la comunión. Ahora, generalmente significaba esperanza para el futuro, símbolo de redención, y se cita Isaías 61, 1, 2, donde se narran las tareas mesiánicas. El matzó partida es la segunda de los 3 panes. Solo el segundo es quebrado. Se tienen 3 panes. El segundo, digamos el de en medio, es el que se quiebra. Representa para algunos judíos a Cristo que fue quebrado. Y como aparece o sea, cuando uno está teniendo la cena, el seder, la comida hay 2 momentos del ritual. Uno al principio y uno al final, donde se aborda el tema del matzó. Entonces, así como aparece en 2 puntos en la cena de Pascual, también el Mesías aparecerá 2 veces en el tiempo. Uno es cuando tuvo su ministerio y otro es en el juicio final. Así es que la fracción del aficomen de los judíos es el mismo ritual que tenemos en la misa que llamamos la fracción del pan y es el mismo signo que hace Jesús. Jesús se identifica a él como el aficomen y él, la famosa fracción del pan,
Recordarán la expresión no le conocía al caminar, ahora sí en la fracción del pan, ¿verdad? Cuando el peregrino de Maús, que no lo reconoció a Jesús en el camino, pero cuando él se detuvieron para comer y él hace la fracción del pan, ahí justo abre los ojos y se da cuenta que ha estado con Jesús. En ese momento desaparece de sus ojos porque está presente en el pan que va a comer, que él mismo hizo la fracción del pan. Así es que Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y le dijo, ahí tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5, 7, 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ya Pablo plantea esta nueva Pascua en Cristo Jesús. Ya no es la vieja celebración, porque Jesús realizó aquello que era una sombra de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Crucificado a las 9, murió a las 3. Las 2 horas es los sacrificios de los corderos en el templo cada día y en la Pascua. Cuando empieza la cena del Señor, dice que esa es su sangre ya no es la del cordero, y que es un nuevo pacto y ya no es el viejo. Ya la cena está en esa celebración, está ya haciendo sus grandes pedidas, sus grandes indicaciones, y está instaurando los signos que van a permanecer dentro de esta nueva comunidad, dentro de este nuevo pacto. Liberación de esclavitud en Egipto. Planteaba la cena pascual. Nosotros ahora somos liberados por esta nueva Pascua del pecado. Nos salva de la muerte eterna y de la maldad. La Pascua, por tanto, apunta y celebra el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una vez y por todas. Jesús realiza lo que en figura se hacía año tras año, sacrificando corderos para expiar los pecados. Por lo tanto, su sacrificio, su muerte, hace cesar los sacrificios, pues a quien anunciaban era a él y su sacrificio. Y ya lo decía la profecía de Daniel, que haría cesar los sacrificios del templo. Y por lo mismo, el templo perdería su necesidad, perdería ya su significado. De alguna manera, de ahí que el templo sería destruido, porque el templo ya no representaba nada, porque ya de lo que era sombra eso, ya estaba realizado en Cristo Jesús. Tenemos la fiesta de los panes sin levadura ahora, que se entremezcla con la fiesta pascual. Ya lo dijimos, provienen como de dos grupos diferentes, ¿no? Pero se unen, y dentro de la simbología tienen una relación, pero magnífica, porque ya dijimos, Jesucristo es el aficomen, Jesucristo es el Cordero Pascual, pero también Jesucristo es el pan bajado del cielo sin levadura, perfecto, o sea, sin pecado. Entonces, esta fiesta dice que se celebra los 15 días del primer mes, ¿eh? Fiesta solemne de los panes sin levadura de Yahvé. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, que es lo que ya dije, es Shabbatón. El primer día es Shabbatón, o sea, santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahvé 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, Shabbatón. O sea, cuando digo Shabbatón, el día de descanso sí, pero hay sacrificio. No se hacen trabajos, pero ese día también hay sacrificio. Entonces se va al templo porque es convocatoria y hacían sacrificio. Levítico 23, 6, 8.
Los panes sin levadura comienza su celebración del día después de la Pascua y se prolonga por 7 días, como ya dije, del 15 al 21 de Nisan, entre marzo y abril. Los panes sin levadura, como dije, simbolizan la descomposición y el decaimiento, o sea, la corrupción moral y espiritual. O sea, la levadura representa eso. Por lo tanto, los panes sin levadura representan aquel pan perfecto, sin corrupción. Bueno. Una cosa importante es que los que iban a participar tenían que ser judíos y tenían que estar supuestos a seguir las leyes, ¿no? En particular la ley de la circuncisión, que es el signo que los hacía ser judíos. Y bueno, tenemos entonces la tercera fiesta que continúa, que sería el día después del primer Shabbat dentro de la Pascua, o sea, vamos a decir prácticamente el primer domingo. Todas estas son fundamentalmente fiestas agrícolas, ¿no? Entonces tenemos la fiesta de las primicias. Ya explicamos cuándo se celebra, ¿verdad? El día 14 de Nisan había personas que iban a los campos de siega y separaban una porción para ser arrancadas y llevarlos al santuario y ofrecerlos como primicia a Dios en la fecha que correspondía. Porque es la cosecha, los primeros frutos son las primicias. Entonces esa era la celebración del Bikurim, la fiesta de las primicias. Ahora, Cristo viene, eso era sombra de Jesús. Veamos qué dice la primera carta a los Corintios 15, 20, 23. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en Cristo. Pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde le tocará a los suyos cuando Cristo nos visite por segunda vez. Así es que Cristo es la primicia. Cristo es la primicia de los resucitados. Esta fiesta anunciaba la resurrección de Jesús. Bikurim, primicias, es salir de la tierra como el tallo de una planta que brota del suelo. Juan 12:24 dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y ese fruto, ese salir, ese primer fruto es la primicia y esa primicia es el fruto de lo que llamamos la resurrección. Y Jesús viene a ser el primero de los resucitados, o sea, Él es la primicia. Por eso esa fiesta a quien anunciaba era a Jesucristo como la primicia. Por eso resucita Jesús en domingo, el primer día de la semana, porque esa era la fecha en que se celebraba la Bikurim, la primicia. Por eso Jesús resucita el día de la celebración de la primicia. Y con eso las fiestas estaban alumbrando el misterio, pero no se podía saber hasta que el misterio se vio realizado en Jesucristo. Romanos 6:3 dice, como ustedes saben, todos nosotros al ser bautizados por Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. Una representación de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Y bueno. Y por último, dentro de estas 4 fiestas que son sombra de Jesús y que él las fue viviendo, encontramos Pentecostés, que es una palabra griega, en hebreo Hashavuot. Se conoce esta fiesta también como la fiesta de los primeros panes y también como fiesta de las semanas, porque era de las 7 semanas. Se contaban 7 semanas más un día a partir del siguiente, de la primera, del primer Shabbat. O sea, se cuenta de domingo, del primer domingo, se cuentan los 50 días, ¿verdad?
Así que vamos a decir fundamentalmente que el día de las primicias se empiezan a contar estos 50 días y entonces se celebra Pentecostés. El Pentecostés no tiene no tenía una fecha exacta, todo dependía de cuando cayera la luna y definiera la Pascua. De ahí venía la definición de las primicias y a partir de las primicias se empezaba a contar para la fecha de Pentecostés. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas y hará fiesta solemne de las semanas a Yahvé tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Yahvé tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Yahvé tu Dios, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en sus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Yahvé tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Ahí tenemos Deuteronomio que nos va planteando la celebración de Shavuot o HaShavuot. Más o menos aquí de nuevo tenemos el calendario, ya hicimos las primeras 3, ahora estamos entrando en las 3 otras que estamos ahí entre septiembre y octubre. Perdón, esas son las de otoño. Estamos ahorita diciendo las últimas de Shavuot, que estaría en Sivan, que es aproximadamente ahí por junio. Ya dijimos, se le conoce como fiesta de la cosecha, los primeros panes, la primicia. Y básicamente es una fiesta que está al comienzo de la cosecha de trigo. Hoy en día se celebra en el 6 de Sivan. Ahora, se celebra como una asamblea santa, o sea, eso es una convocatoria. Y la ofrenda de sacrificios como nuevos granos, 2 toros, un carnero, 7 corderos, harina y aceite es parte de esta celebración. También esta fiesta tenía que ver con un servicio de los sacrificios y con la agricultura y era, al igual que la tercera fiesta, una celebración de acción de gracia por la cosecha. Era una celebración de acción de gracia por la cosecha. A esta altura del año en Israel ya se ha terminado la cosecha de los cereales y ya se puede hacer pan del fruto de la nueva cosecha. Esto en tiempos del templo, hasta que en esta celebración se hubiera mecido ante el Señor 2 panes como primicias en señal de agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha. Entonces, de esta cosecha ya se podía hacer pan, entonces dice que se mecían 2 panes ante el Señor como una forma de agradecer por la bendición de esta nueva cosecha. Por eso se llamaba la de los primeros panes o de los panes mecidos también. Ahora, también había otro sentido en la celebración, aparte de la agrícola, estaba la parte religiosa. Entonces, se celebra también Pentecostés como la fiesta de la legislación en el Sinaí, ya que según la tradición pasaron 50 días desde que salieron de Egipto hasta que recibieron los mandamientos en el monte Sinaí. Entonces, por eso se celebra el Pentecostés para celebrar que recibieron la ley, o sea, el pacto que hicieron con el Señor. En Éxodo 19, 1, 2 dice que en el tercer mes después de la salida de Egipto, ellos llegaron desde el desierto de Sinaí a la montaña. El éxodo tuvo lugar el 15 del primer mes y a esto se le agregan 30 días del segundo mes, lo cual da 45 días. De modo que ellos llegaron al monte Sinaí en la primera semana del tercer mes, como se narra, ¿no? Veamos un poco qué nos cuentan los mismos judíos sobre Shavuot.
Ahora, ¿qué descubrimos en Hechos capítulo 2, donde ya se narra el Pentecostés del Nuevo Testamento? Los acontecimientos espectaculares en el día de Pentecostés encajan exactamente en el modelo del Antiguo Testamento. La semilla del mensaje de salvación que Jesús presentó como la semilla de la palabra de Dios había traído su primer fruto, ¿no? Él es Señor de la cosecha y aquí hay bautismo. O sea, es interesante que en Pentecostés también se dan las primicias de la nueva iglesia, los primeros frutos de la iglesia. Lo que él había estado sembrando ahora comienza o va a comenzar a dar esos frutos. El momento es igual, o sea, mantiene los signos del Pentecostés del Antiguo Testamento, cuando están esperando a Moisés y que se oyen truenos y relámpagos, ¿no? Igual cuando irrumpe el Espíritu Santo, dice que llega como un viento huracanado y se posan como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Mantienen todos esos signos, ¿no? Todo el pueblo que está reunido ahora, al igual que en los tiempos de Moisés, ven esa situación extraordinaria de la presencia de Dios. Hay una especie de manifestación gloriosa, una especie de Shekinah también para este pueblo que está esperando en este nuevo Pentecostés. Recordamos que en un día, tras la predicación de Pedro, cerca de 1000 almas fueron agregadas a la iglesia como los primeros frutos de la nueva cosecha. Y en adelante, dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya es una cosecha que ya Jesús, cuando anduvo predicando, Él sembró. Esto no salió de la nada. Es todo ese trabajo que también ya había hecho Jesús de sembrar. Ahora comienzan las cosechas. Cuando ya Pedro predica, esta gente tenía la semilla ya en sus corazones que había sembrado Jesús. Entonces, ya la predica de Pedro ya comienza a cosechar. Pero también el segundo aspecto de la celebración de la legislación de Sinaí se ha cumplido en forma perfecta. Justamente en el día en que Israel recordaba la legislación y el pacto en el Sinaí, Dios confirmó el nuevo pacto por medio del milagro del derramamiento del Espíritu Santo, en forma de llamas de fuego acompañadas por el rugido del viento y las voces en otras lenguas, lo cual produjo el asombro y espanto en los presentes. O sea, la figura es la misma. Fíjense, para hacer una comparación interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos las tablas de la ley se recibieron en Pentecostés, ¿no? En el Nuevo Testamento encontramos que el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió para escribir la ley en el corazón de los hombres. En Éxodo 32:28 se cuenta que ese día murieron 3000 hombres, ¿no? Que mandó que mataran a Moisés. Pero ese día en el Nuevo Testamento se nos dice que los Hechos de los Apóstoles ese día se convirtieron 3000 hombres a Cristo. Allá murieron 3000, aquí nacieron 3000. La celebración en el Antiguo Testamento se celebraba la cosecha agrícola. Y en el Nuevo Testamento fue ese día de la primera gran cosecha. El Antiguo Testamento se nos habla que celebraban la renovación del pacto. El Nuevo Testamento nos plantea ahora Jesús es el nuevo pacto renovado. ¿Ah? Y por último, este pacto debían recordar que eran esclavos y que Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. En este nuevo pacto ahora son libres por la obra de Cristo que los viene a rescatar de la esclavitud del pecado. El paralelismo es increíble
y sencillamente aquello era sombra de lo que había de venir. Entonces las fiestas de primavera señalaban a Cristo en su primera venida y él le dio cumplimiento con exactitud a cada una de las fiestas y en él se realizó todo lo que ellas anunciaban. Ahora entramos a las fiestas de otoño. En otoño tenemos la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, la fiesta de la expiación o Yom Kippur y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, también conocida como Sukkot. Rosh Hashanah, el calendario cuenta con 4 diferentes cabezas de año. Esto lo explicamos porque Rosh Hashanah en primer lugar es el año nuevo judío, ¿no? Entonces, los judíos tenían como 4 diferentes cabezas de año. El primero en Nisan es el principio de año de acuerdo con la cuenta bíblica al conmemorar la salida de Egipto y era el principio del año. El primero de Elul, que es otro de los meses que está allá por septiembre, agosto, dice el principio del año para realizar la cuenta del diezmo ganado y apartar según las prescripciones religiosas. El primero de Tishri, que sería entre septiembre y octubre, el principio del año según el calendario hebreo moderno, conmemorando el aniversario de la creación del mundo, y era la fecha en que comenzaba la cuenta de los años. Los años sabáticos, cada séptimo año en que las tierras quedaban incultas y en barbecho, ¿no? Y se contaban los jubileos. Entonces, para esas cuentas se usa Tishri como el primer mes del año. Y el 15 de Shevat, el año nuevo de los árboles, siendo esta fecha la de su despertar luego del letargo del invierno. Así es que no nos parezca extraño que se habla de que Nisan es el primer mes del año para la celebración que hablamos de la Pascua, pero luego hoy vamos a hablar del Rosh Hashanah, en donde se dice que se celebra el Año Nuevo Judío, pero se lo estamos celebrando entre septiembre y octubre, fundamentalmente septiembre. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la verdad? Entonces no, es que son 4 diferentes tipos de celebración, pero principalmente 2, digamos, Nisan y Tishri, a los cuales se considera cabeza de año, pero por razones diferentes y para cuentas diferentes. Así es que Rosh Hashanah, el Happy New Year. Levítico 23 dice, el Señor le ordenó a Moisés que le diera a los israelitas el primer día del mes séptimo, será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor del Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego, o sea, los holocaustos. Este es el día de las trompetas, Rosh Hashanah. Ahí lo vemos en el calendario que teníamos, Rosh Hashanah, estamos ahí por septiembre. Es el día de las trompetas, se usaba el shofar, ese cuerno de animal que nos daba, se tocaba para señalar el principio del nuevo año. Es lo que llaman cabeza de año. Y conmemora el día que Dios creó al mundo, como decíamos anteriormente. Y esto se celebra entre el 1 y 2 de Tishri. Vamos a decir el primero de Tishri. Pero esto de celebrar entre el 1 y 2 tenía que ver con el hecho de cuándo contar la luna nueva, ¿no? Pues el problema de que la luna nueva es cuando la luna no se ve, ¿verdad? Pero son aproximadamente en un lapso de 3 días que no se puede identificar. Algunos dicen luna nueva en el momento en el momento que apareció la primera marquita blanca, muchos le llaman a eso la luna nueva. Entonces, se celebraba entre el 1 y el 2 de Tishri, el día de las trompetas. Ahora, es un Shabbatón, no trabaja nadie, es un Shabbatón y es un día de sacrificio. Se sacrifica un toro, un carnero, una cabra, 7 corderos, aceite y harina, que es la misma prescripción para todo, ¿no? Entonces, es un día de Shabbatón y es una convocatoria.
Vamos a ver, el shofar se tocaba ese día, todo el día, para llamar a todo el mundo para prepararse para el día de la expiación. Oigamos cómo suena el shofar. Ahora, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay un periodo de 10 días, según estipula la Torah. Y ahí de nuevo nos encontramos con unos signos increíbles. Miremos Apocalipsis 2:10. En la iglesia de Esmirna dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. 10 días. Y es precisamente el periodo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es el periodo de reflexión, porque Yom Kippur va a ser el día de perdón. Entonces, en la tribulación es el momento en que nosotros reflexionamos sobre lo que hemos pecado, sobre lo que hemos ofendido a Dios, que los sufrimientos nos hacen precisamente evocar en qué hemos fallado a Dios. Entonces, esos 10 días que nos habla el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ya le va dando el sentido actual, el sentido, la realización. Así es que nos habla de 10 días de tribulación, ¿verdad? En donde esperando el juicio básicamente. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Así es que esto nos habla de que la venida del Señor se anuncia con trompeta. Entonces, esta trompeta de que nos habla ya San Pablo se está refiriendo precisamente a que Rosh Hashanah es precisamente el anuncio. Bueno, esta celebración actual viene a ser como un ensayo, dije al principio, ¿no? De lo que va a ser el momento en que suena esa trompeta definitiva para la venida de Jesucristo. ¿Ah? Porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahí está. Y esa trompeta hace la convocación de todas las almas. Y entonces tras esa trompeta que suena, los muertos en el Mesías van a resucitar. La trompeta la llama a resucitar. Entonces, ese momento de la trompeta es el momento de la venida, la segunda venida del Señor. Entonces van a pasar 10 días, y después de 10 días comienza Yom Kippur. Es el día del perdón. Festejado el 10º día del 7º mes, o sea, Tishri, que es septiembre-octubre, una vez al año, y fue un día de fiesta solemne. Purificación por sangre y purificación por deshacerse, purificación del santuario y purificación del pueblo. Un día de purificación. Ahí de todo lo que fue, de todo lo que había manchado el pueblo con su sangre en el santuario, es el día en que se purifica el santuario. Es el día que se purifica también al sumo sacerdote y su familia. Es un día de purificación total, pero es un día también de expiación, ¿no? Aquí la Biblia nos habla que un toro fue sacrificado por los pecados en el sacerdocio, y se presentan 2 chivos, y uno de los chivos fue ofrecido por los pecados de la gente, ¿ya? El otro de los chivos fue lo que llamamos el chivo expiatorio. Entonces el sacerdote impone sus manos para trasladar todos los pecados de la gente, y entonces es mandado al desierto con los pecados del pueblo. Y la idea es que ese chivo se vaya allí al desierto y no regrese.
no, porque él va a llevar cargando todos los pecados. Y y ese chivo, la Biblia dice que es para Azazel, ¿verdad? Azazel se refiere al chivo y también al lugar desierto, y también puede referirse al demonio que gobernaba el desierto. Entonces, eh, hay un poco la idea de que el autor del pecado es el demonio, y entonces pues le devolvemos el pecado, le devuelven el pecado a través de este chivo que va cargando con todos los pecados. Eso le llamamos el chivo expiatorio también. El pueblo escuchará: el quitado será quitado al lugar de quitar, o sea, quitado totalmente. Eh, Dicen los judíos que en Yom Kippur intentamos acercarnos a lo profundo de nuestro ser y a Dios a través de la tristeza, el ayuno, la contrición, la abstención, la confesión, y a través de decenas de piezas litúrgicas y poemas que piden la clemencia de Dios sobre nosotros, los seres humanos finitos y falibles. Nos comparamos incluso a una nube que desaparece. En Yom Kippur intentamos reflexionar, convirtiéndonos en la nada, en palabras de Abraham Avinu, haciéndonos polvo y cenizas. En Yom Kippur intentamos anular nuestro ser, nuestros deseos y nuestros placeres para intentar así encontrar la compasión y la misericordia de Dios. Como digo, es el día de la expiación, es el día que se hace juicio. Ahora veamos cómo se va realizando esto. Romanos 3:25, Hebreos 2:17, 1 Juan 2:2 y 4:10 nos plantean que Jesús es nuestra propiciación. Él abrió el camino al lugar santísimo para que podamos acercarnos nosotros mismos. Probablemente, y esa es una de las cosas interesantes, es que Jesús pudo haber nacido alrededor de este mes, ¿no? Cristo, ya viendo la figura, se dice que es ambos chivos, ¿no? El que muere sacrificado y el que es mandado fuera del campamento. Hebreos 13, 12, 13. Algunos tratan de hacer su propia expiación o hacer que otros lleven sus pecados. A esto le llamamos a que alguien cargue como un chivo expiatorio. Entonces, este momento es el momento del perdón. Ahora, la figura se va a remontar al futuro, se va a remontar a la segunda venida del Señor. Así es que en la segunda venida del Señor, las trompetas van a sonar para su segunda venida. Hay un juicio, ¿verdad? Pero hay un momento de tribulación, de sufrimiento para caer en la cuenta, y entonces el día del perdón, el día de la expiación, es Yom Kippur, 10 días después de la venida del Señor, va a ser ese juicio final, ese juicio de misericordia también, ¿verdad? Pero juicio al fin, ¿no? Entonces, ese es el día del juicio final, el día de Yom Kippur celestial. Estas fiestas están señalando lo que habrá de venir. Y el Mesías precisamente vendrá, pues como dice, con todos sus ángeles. Por último tenemos la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Se celebra por 7 días, o sea, después de que pasa Yom Kippur, por 7 días, del 15 al 21 de Tishri, el séptimo mes, que es septiembre, octubre, y el primer y último día serán Asamblea Santa. ¿Verdad? Cuando son 7 días, el primer día es Shabbatón y el último día también es Shabbatón. Entonces se descansa y se hacen sacrificios. Esta es la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Sukkot se celebra viviendo saliéndose de su casa y viviendo en chozas de ramas, de hojas, ¿no? Porque esto representa los días que estuvieron viviendo en el desierto. Entonces, por 7 días ellos viven en chozas. Bueno, ustedes verán en los lugares, en los lugares donde viven judíos, cuando llega el día de Sukkot,
se va a ver que los garages prácticamente se convierten en una casita que ellos tienen. Y entonces por 7 días ellos están viviendo en esa casa. Es su casa para esos 7 días celebrando Sukkot. Tal vez alguno de ustedes habrá visto alguna vez que ciertas casas parecería que han construido una como choza así a un lado de la casa. Son judíos celebrando Sukkot. ¿Qué significa Sukkot? Entonces, alegría y agradecimiento a Dios. La suerte de cada uno para el año que viene está decidida. Y la costumbre es celebrar con comida, oración, abstención de los placeres físicos y abstención del trabajo, por supuesto. Hay una ramita que se hace, como la que pueden ver aquí, que es la ramita típica que es el Sukkot, que agrícolamente Sukkot también va eh, celebrándose la cosecha básicamente de la fruta, ¿no? Y también es una época que ya va coincidiendo con la cosecha del vino. Es una fiesta, por lo tanto, de gozo, ¿no? Y ya que se hace con vino, también celebrando el vino, pues lógicamente el vino va asociado también con el sentido de la alegría, el gozo. Pero también esta Sukkot nos recuerda que esta vida es una habitación temporal en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Las promesas de Dios realizadas ya en el tiempo escatológico. Eh, También para nosotros representa la vida de nuestra nueva casa hecha por Dios para vivir en el nuevo milenio. O sea, Sukkot nos representa hoy viviendo en el desierto, o sea, porque cuando se habla de una casa, de un tabernáculo, en el sentido bíblico, está asociado con un cuerpo, un, vamos a decir, un cuerpo que es habitado por esta alma, ¿no? Cuando Jesús les habla que les va a ir a preparar una habitación, se está refiriendo de alguna manera a su cuerpo resucitado que él les va a preparar a los discípulos, ¿no? Eh, o sea, le está hablando precisamente simbólicamente de Sukkot, de la fiesta esta de los tabernáculos, en donde se está hablando al inconsciente de esa realidad futura cuando vamos a tener nuevos tabernáculos que habitar, porque serán tabernáculos eh, para aquellos que van a volver a vivir, pero con Cristo, con un nuevo cuerpo resucitado. Y bueno, la menorá que nos va señalando las 7 fiestas judías, ¿verdad? Ya lo dijimos. Así que otra vez vemos el esquema. Las fiestas judías tenemos las fiestas primeras, la Pascua, la muerte de Jesús, primicias se cumple con la resurrección de Jesús, Pentecostés se cumple con la venida del Espíritu Santo, los panes sin levadura que nos van representando la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús. Y luego estas se cumplieron históricamente durante la primera venida de Jesús. Ahora, el periodo entre Pentecostés y las trompetas es el periodo de la iglesia. Este es el periodo de la iglesia. Entonces, todo ese periodo durará lo que tenga que durar hasta que llegue el otoño de la humanidad. Y en el otoño de la humanidad tenemos la fiesta de las trompetas que va a anunciar y realizar la segunda venida de Cristo. Luego tenemos el día de la expiación, que es 10 días después de la venida de Cristo, que sería el día del juicio final, ¿ya? Y después de que se ha realizado este juicio, entonces vendrá la fiesta de los tabernáculos, que lo que nos está hablando es que después del juicio viene que recibimos entonces esa nueva habitación, el nuevo cielo, nueva tierra, y comienza el milenio gobernado por Cristo, ¿no? Hasta lo que va a ser después la segunda muerte. Entonces, esto es el periodo a ser cumplido durante la segunda venida de Jesucristo. Hay que con esto pues terminamos un poco el enfoque de lo que es las fiestas y cómo estas fiestas judías vinieron a ser el reloj de Dios. Como Jesús entonces las primeras 4 fiestas las celebra en él las celebra, pero de lo que hablaban era precisamente del drama de Jesús y su primera venida,
y qué iba a significar toda esa venida. Y nos iban a anunciar y nos están anunciando y nos siguen anunciando lo que es la, el complemento, eh, el propósito último de Dios hasta la resurrección